¿Qué ocurría en esa tercera semana de gestación? Se forma el embrión trilaminar. Exacto, se forma el embrión trilaminar, de los cuales esas láminas, recuerden, en un corte transversal, observamos cómo están formadas, justamente organizadas de dorsal a ventral, ¿sí? Y pues a manera de esquema, para hacerlo un poco más sencillo, representadas en los colores clásicos. Sale de dorsal a ventral. ¿Cuál es esta capa que tenemos dorsalmente? Representada con azul, además. ¿A qué corresponde? ¿No es el endodermo? No, no es el endodermo, muy bien. Entonces, ¿qué sí es? ¿El mesodermo? No, entonces, No, pues El solo queda el ectodermo. el ectodermo. A ver, acuérdense, en los libros generalmente si encuentran esta representación en colores, ¿sí? Ya a partir de la tercera semana, lo azul se representa el ectodermo, en rojo el mesodermo y en amarillo el endodermo. Esto es universal, casi todos los libros lo traen, ¿sale? ¿Queda claro o no? Cis. Muy bien, entonces este es nuestro embrión trilaminar, ¿sale? Y lo que está al exterior de ese embrión formado por tres láminas, pues son sus capas extraembrionarias, ¿sale? Por ejemplo, en relación con el ectodermo, ¿cuál es esta membrana extraembrionaria en relación al embrión? ¿Se acuerdan cómo se llama? La membrana, Mucofaringe. no, ¿No? no, amniótica, Ah, ya. membrana Cavidad amniótica. amniótica, y del otro lado, El saco vitelino. correcto, el saco vitelino. Vean cómo ambas membranas rodeadas por mesodermo extraembrionario. Y en el centro del corte, al identificar el mesodermo embrionario, identificamos sobre la línea media, cortado, este mesodermo, que se extiende de cefálico o de caudal a cefálico en el embrión. Aquí lo vemos como un círculo porque está cortado transversalmente. ¿Cuál mesodermo es este que se encuentra sobre la línea media? El axial o notocorda. Exacto, el axial, que a este nivel corresponde a la notocorda, ¿sí? A los lados del mesodermo axial, esta región correspondería al mesodermo Paraxial. paraxial, seguido de esta otra región, mesodermo, ¿cómo se llama? Intermedio. Intermedio, muy bien, para llegar al más alejado de la línea media, que es el mesodermo Lateral. lateral, justo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a observar en esta tercera semana es cómo la notocorda, que forma parte del mesodermo axial, va a enviar señales hacia el ectodermo que se encuentra justo dorsal a esta estructura, ¿sale? La notocorda, recuerden, es un centro señalizador. Un centro señalizador es un grupo de células que, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de un centro señalizador en el embrión? Pues desencadenar la cadena de reacciones o de señalizaciones Pero antes. Un centro señalizador produce esas moléculas que van a desencadenar la reacción que tú comentas. ¿Cómo se llaman esas moléculas entonces que produce un centro señalizador? ¿Moléculas qué? Señalizadoras, ¿sí o no? Si estamos en un centro señalizador, ¿qué produce un centro señalizador? ¿Todos?
Células señalizadoras. No, moléculas Moléculas señalizadoras. señalizadoras. Ok. Las células de ese centro producen las moléculas. ¿Queda claro o no? Despierten. Sí. Ok, entonces en este caso, en esta etapa temprana, ¿cuáles son las moléculas señalizadoras en cuestión que produce la notocorda? ¿Cuáles son? Bueno, noggin, cordina y folistatina. Estas moléculas lo que van a hacer es inducir a este mesodermo que se encuentra justo en la región dorsal, no a todo, perdón, a este ectodermo. Entonces, si se fijan, no va a ser a todo el ectodermo, solamente el que se encuentra justo por encima de la notocorda. Entonces, en esta región, ¿qué va a ocurrir? Pues recuerden, el ectodermo produce una molécula llamada BMP4 que se encarga de inhibir la diferenciación del ectodermo, justamente. ¿Sale? Se mantiene en un estadio indiferenciado gracias a BMP. Acuérdense que este símbolo pues nos habla justamente de una inhibición. Entonces, BMP es un inhibidor de la diferenciación. Pero justamente lo que hacen las señales de la notocorda es llegar a este ectodermo en la región central e inhibir a BMP4 en este sitio. Entonces, por eso vemos aquí su función interrumpida, ¿sale? Entonces, al bloquearse en el centro la acción de BMP4, este ectodermo puede empezar a diferenciarse porque le estamos quitando el bloqueo que BMP ejercía antes de las moléculas señalizadoras, antes de que llegaran a inhibirlo. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien. Entonces, estas células del ectodermo justo adyacente a la notocorda pueden empezar su diferenciación hacia el neuroectodermo. ¿Sale? Y con este evento molecular, pues da inicio justamente la neurulación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Ahora lo que les muestro por acá es una vista dorsal. Fíjense, si es una vista dorsal, ¿qué capa del embrión estamos observando? Está con azul, vean. El ectodermo. Exacto, estamos observando el ectodermo. Entonces, por el otro lado, en la región ventral, por allá andaría la notocorda, ¿sí? Y se las muestro de manera esquemática para que la identifiquen. Y entonces, fíjense, esta zona de ectodermo que está sombreada con azul es justamente esa región que recibió el estímulo por la notocorda. Es esta zona del ectodermo donde noggin, cordina y folistatina bloquean a BMP4 y entonces esta región de células del ectodermo pueden empezar su diferenciación como neuroectodermo, mientras que las células del ectodermo que se encuentran a la periferia, vean, siguen recibiendo la señal ¿de qué molécula? De BMP4. De BMP4, así es. Entonces, estas células van a seguir en un estadio indiferenciado y más adelante se van a diferenciar, pero ya no van a ser neuroectodermo. Entonces, a estas células que escapan, digamos, de la inducción o se encuentran lejanas a la zona de inducción de la notocorda, van a quedar establecidas como el ectodermo epitelial. Sí, entonces tenemos en este momento dos grandes divisiones de las células del ectodermo. Las inducidas por la notocorda, que van a formar el neuroectodermo, y las que se encuentran a la periferia, que van a quedarse conformadas como ectodermo epitelial. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces veamos. A nivel molecular, esta inducción también favorece que en las células empiecen a expresar ciertas proteínas que les permiten mantenerse unidas unas a otras.
Esas moléculas se llaman moléculas de adhesión celular. Entonces, las células del neuroectodermo empiezan a expresar moléculas de tipo N-CAM y N-caderina, mientras que las del ectodermo epitelial van a expresar E-caderina. Entonces, desde este punto de vista las podemos diferenciar. Y además porque también vamos a tener un cambio morfológico en las células de ese neuroepitelio o neuroectodermo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Entonces quiero que observen este mapa conceptual, ¿sale? Donde partimos del ectodermo que acabamos de revisar, ¿sale? Del ectodermo embrionario. Entonces, desde este ectodermo, ¿sale? Vamos a tener un ectodermo neural inducido por la notocorda, que pues en esta región tiene una concentración baja de BMP, acuérdense por la presencia de noguina y cordina, polistatina, y la otra división es el ectodermo no neural, donde pues aún tenemos altas concentraciones de BMP. Entonces, si nos enfocamos, vean, en el ectodermo neural, vamos a formar estas dos estructuras. Fíjense, principalmente la placa neural. De la placa neural se va a formar el tubo neural y del tubo neural el sistema nervioso central. Mientras que las células que se encuentran justo en los extremos van a formar la frontera neural. Y un grupo de esas células de la frontera neural van a formar la cresta neural, que va a ser útil para la formación del sistema nervioso periférico. ¿Queda claro o hay alguna duda con este mapa? Queda claro, doctor. Muy bien. Veamos ahora cómo van produciéndose estos cambios que permiten que ese epitelio poco a poco se vaya plegando para dar origen a un tubo, ¿sale? Entonces, inicialmente, el proceso que tienen las células que quedaron bajo la inducción de la notocorda es un fenómeno de transformación, ¿sale? Donde fíjense qué epitelio formaba el ectodermo antes de la inducción notocordal. Cúbico simple. Exacto, un epitelio cúbico, ¿sale? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos esa inducción de la notocorda? ¿Qué le ocurre a ese epitelio? Forma cilíndrico. Tiene un cambio morfológico justamente a cilíndrico. Entonces, este cambio lo podemos identificar en el corte transversal, ¿vean? En el corte transversal del ectodermo, como un engrosamiento en la región central. Ese engrosamiento, pues, es secundario al cambio morfológico de sus células y le vamos a conocer como la placa neural. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense, recuerden que esto es un corte transversal. Si regresamos a la vista dorsal, durante esta tercera semana de gestación, observamos cómo el embrión ya no tiene esta forma discoide, sino más bien tiene una morfología un poco más alargada, ¿sale? Entonces identificamos sus dos extremos, su extremo caudal, su extremo cefálico, ¿sí? Y hacia el extremo cefálico observamos esta zona sombreada que corresponde justamente al sitio donde se concentran las células del neuroectodermo, que pues adquieren una forma de llave en esta vista dorsal y pues en el corte corresponderían a estas células que están formando el engrosamiento de la placa neural. Por lo tanto, a los extremos, estas células que les muestro con azul claro, ¿a qué células representarán? ¿Cuál división del ectodermo? A la epitelial. Exacto, al ectodermo epitelial, ¿sale? Entonces, no lo olviden, pues el neuroectodermo empieza desde este estadio muy temprano
a concentrarse hacia la región cefálica del embrión. Y al otro extremo, en la región caudal, observamos cómo algunas estructuras primitivas empiezan a desaparecer, a tener regresión. Acuérdense, las estructuras primitivas en el embrión tienen dos destinos, o se modifican o desaparecen una vez que ya cumplieron sus funciones. Entonces observamos hacia la región caudal teniendo una regresión, la línea primitiva y el nódulo primitivo. Y de esta manera, pues quedan configurados los márgenes de ese neuroepitelio. ¿Sale? Recuerden, neuroepitelio va a formar tejido nervioso, mientras que todo el demás ectodermo va a formar la epidermis y sus anexos. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Ahora fíjense, ¿qué le va a ocurrir a esa placa neural? Ya tenemos entonces ese epitelio engrosado. Ahora, ¿qué le va a ocurrir? Todavía no es un tubo. Para que se forme una estructura tubular, ¿qué le tiene que ocurrir a esa placa neural? ¿Se forma una imaginación? No exactamente. Pues plegarse nada más. Plegarse, justo, ¿sale? Entonces, más que imaginarse, se va a plegar, ¿sale? Y eso lo podemos observar justamente en esta secuencia, ¿sale? Donde quiero que observen cómo en este esquema, en este momento, tenemos en la región ventral de ese epitelio un sitio donde se fija ese epitelio, esa porción fija, y que me va a servir para que las células a los lados justamente se desplacen, favoreciendo este plegamiento. Entonces, este sitio donde se ancla, donde se fija en la línea media la placa neural, se le conoce como la bisagra media. Y gracias a la formación de esta bisagra media, los extremos entonces pueden empezar a plegarse. ¿Me explico o no? Sí. Sí. Muy bien. Este pliegue inicial, gracias a la bisagra media, produce que en la región dorsal, vean la superficie del embrión, pues tenga justamente este hundimiento, ¿sale? Este hundimiento desde la región dorsal y aquí en el corte transversal le vamos a llamar el surco neural, que fíjense cómo viene, digamos, la superficie planito, planito, y luego tenemos esta irregularidad gracias a ese pliegue. Entonces esa irregularidad forma el surco neural. ¿Me explico o hay alguna duda? Todo bien. ¿Ok? Entonces, fíjense, acuérdense que estas células que están en azul, azul fuerte, son el neuroectodermo, formando la placa neural y pues se está plegando. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas células que se encontraban justo en el límite de ese neuroectodermo? ¿Cómo se llamaba esa región? No son las de la cresta. Sí, vamos para allá justo. Y acuérdate, las células de la cresta, antes de que se diferencien y se separen, primero forman parte de esta zona del neuroectodermo llamada la frontera, ¿qué? Eso, la frontera neural. Entonces, justo esa frontera neural, recuerden, pues de ahí van a derivar dos grupos de células. Unas van a ser la de la cresta neural, que ahorita las vamos a ver en el siguiente momento, y también las de la región preplacodal. Entonces, en este caso nos interesa justo en esta región unas células que no van a mantenerse en ese neuroectodermo o en esa placa neural, sino que en un punto se van a desprender para formar justamente un grupo de células conocidas como las células de la cresta neural. Entonces, fíjense, en este siguiente momento del pliegue, ¿qué observamos? ¿Qué se agregó ahora? Ya teníamos la bisagra media. Este puntito rojo, nada más para no perderlo de vista, ¿qué representa? ¿Qué tenemos aquí?
La notocorda. Exacto, la notocorda. Entonces, ya tenemos la bisagra media. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué se formaron ahora? Las laterales. Las bisagras laterales, justamente. Entonces, al formarse las bisagras laterales, favorecemos nuevamente que ese plegamiento continúe y los extremos del y los extremos del neuroectodermo poco a poco se van aproximando hacia la línea media, justamente para fusionarse. ¿Me explico? Sí, Doc. Sí. Muy bien, entonces fíjense, justo aquí en la frontera neural con verde les marco las células que pues van a formar en esa región a la cresta neural, ¿sale? Antes de que se produzca la fusión de los bordes de ese neuroectodermo, ¿qué va a ocurrir con las células de la cresta neural? Se ¿Qué va a van a ocurrir? separar. Se van a separar, justamente, ¿sale? Se van a separar de ese neuroectodermo. Para separarse, ¿qué necesitan perder? ¿Recuerdan? Para que una célula se separe de su epitelio, ¿qué necesita perder? Algo similar que revisábamos en la gastrulación. Escuchen, para que una célula se separe del epitelio al que se encuentra unida, ¿qué necesita ocurrir a nivel molecular? ¿Qué necesita perder? Es que no me acuerdo si eran las secaderinas. Ajá, o sea, en general sus moléculas de adhesión celular. Algunas de esas moléculas son de tipo caderinas, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, justo se van a terminar separando de ese neuroectodermo las células que van a formar la cresta neural. Y vean cómo el surco neural, conforme avanza ese pliegue, se va haciendo cada vez más y más profundo. Y pues no solo eso, va quedando al centro de este epitelio que está plegándose. Y entonces está moldeando el conducto neural. Ahora veamos qué ocurrió en el siguiente momento. Pues ya se cerró ¿Qué se cerró? el tubo neural. Bueno, Exacto, se cerró, se unieron los bordes del neuroectodermo, ¿estamos de acuerdo? Se aproximaron lo suficiente a la línea media y se unieron. No solamente se unieron, se separaron ¿de qué tejido? Del ectodermo. Del ectodermo, ¿qué apellido tenía? Del ectodermo epitelial o superficial, ¿sí? Entonces, el neuroectodermo se separa del ectodermo superficial y además se une para formar, se fusiona para formar esta estructura tubular. El ectodermo también se une en el sitio donde se desprendió ese neuroectodermo. ¿Y qué más observamos aquí a los lados? Las células que se desprendieron ¿De dónde? de la de la cresta cresta neural. A ver, las células que se desprendieron, ¿de dónde se desprendieron? Bueno, de lo que se estaba formando el tubo neural. Del neuroectodermo. Se separan del neuroectodermo, ¿sí? Y entonces forman las células de la cresta neural. Y el neuroectodermo, que pues se fusionó, va a quedar conformando el tubo neural. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Acuérdense entonces que una vez que se forma esta estructura, pues ya empezamos a ver la formación del tubo neural. Aquí inicia justamente ese cierre del tubo neural, ¿sale? Que inicia aproximadamente el cierre, ¿a qué día?
¿Qué día se produce el cierre del tubo neural? Finales de la tercera semana. Ah, no, era el día 22. Pues sí, a ver, día 22, ya como tal, ¿a qué semana correspondería? A ver, tabla del 7. Al segundo día de la tercera semana. El día 22. De la cuarta, creo. A ver, 7 por 3. La tercera, la tercera. A ver, 7 por 3. 21. 21. 21. Y si les dije día 22, Pues por eso la tercera. La a cuarta. ver, si No, la la cuarta. tercera. Ya sería parte de la cuarta, ¿no? Sí. Exacto, estamos iniciando la cuarta semana. O sea, lo mismo sería, acuérdense, es un aproximado, sí, pero pues bueno, podríamos decir finales de la tercera, inicios de la cuarta, alrededor del día 22. Pero a ver ahí, ¿qué pasó con esa tabla del 7? Bueno, muy bien. La dejé en el kinder. No, pues allá se quedó. Allá está bien. ¿Quién diría que me iba a servir en la licenciatura? Bueno, entonces, esas células del neuroectodermo aquí ya cerraron el tubo neural justamente a inicios de esa cuarta semana, ¿sale? Pero ese cierre empieza este día, no termina todavía. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. En el corte nos permite identificar además cómo pues el grueso de ese tubo neural en el corte transversal está formado por las células del neuroectodermo que aquí van a formar específicamente ya el neuroepitelio, porque esas células pues son las que van a dar origen a las células del sistema nervioso, ¿sale? A ver, aquí un punto muy importante, el tubo neural, ¿a qué división anatómica del sistema nervioso nos va a originar? Sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ¿sale? Mientras que, ¿de dónde va a derivar el sistema nervioso periférico? De las células de la cresta neural. Cresta neural. Exacto, ¿sale? No se les olvide. Entonces, pues el neuroepitelio va a formar justamente las células que conforman el sistema nervioso central y al interior, recuerden, pues va ese conducto neural que me va a formar el sistema de ventrículos en el sistema nervioso central. Y no solo eso, también pues el tubo neural, desde aquí podemos identificar dos membranas que lo limitan, ¿sale? Entonces tenemos, veamos, esta membrana le vamos a llamar membrana limitante. ¿Cuál sería? Esta que está más hacia afuera. Membrana limitante. Externa. Externa. Y en el extremo contrario, membrana limitante. Interna. Interna, correcto. ¿Sale? Entonces recuerden, esto lo estamos analizando en un corte transversal. Ahora lo que vamos a hacer es identificar ese proceso, pero desde una vista dorsal, ¿sale? Entonces, en la vista dorsal quiero que observen cómo les muestro esquemáticamente el tubo neural y justo esa región, vean que se está aproximando ese pliegue hacia la línea media para fusionarse con la del extremo contrario. ¿Ya vieron? Entonces tenemos la zona, estamos observando el pliegue del tubo neural y en esta región, vean, donde les marco el punto, es el sitio donde se produjo el primer punto de cierre del tubo neural, que coincide con otras estructuras del embrión, que les vamos a llamar entre la cuarta y sexta somita en la región occipital. Entonces aquí se produce el primer punto de cierre del tubo neural y a partir de este punto, ¿hacia dónde se dirige? Es En bidireccional. los extremos. Exacto, ¿hacia qué extremos? Bidireccional, o sea, ¿en qué direcciones? ¿A cuáles extremos? Cefálico y caudal. Cefálico y caudal, que en el tubo neural, a lo más, digamos, cefálico, porque vamos a estar en la región cefálica de todos modos, que además está cercana hacia donde se está formando la cara, le vamos a llamar rostral, y el extremo contrario, pues va a ser caudal. Entonces,
aquí se está dirigiendo justamente ese punto de cierre en sentido bidireccional. Como se encuentra, digamos, más cercano hacia la región rostral, cuando alcance esta zona, nos va a formar una última abertura transitoria en la región anterior o rostral, que va a terminar por cerrarse a final de cuentas, por eso es transitoria. ¿Cómo se llama esa región que queda abierta de último momento en la región más cefálica o anterior del tubo neural? Neuroporo anterior. El neuroporo anterior. Entonces, les digo, a final de cuentas se va a cerrar. ¿A qué día aproximadamente se cierra el neuroporo anterior? El 24. 24, el Al día 25. 24, ¿sí? Más menos 1, justo. Entonces se produce ese cierre. Entonces, el neuroporo anterior fue la región en último momento abierta, en la región más rostral del tubo neural y que se cierra aproximadamente al día 24. En la región caudal, conforme avanza ese cierre, también vamos a tener una zona que va a ser la última región en cerrar del tubo neural, final de cuentas, ¿sale? Esa zona en la región caudal se le va a conocer como el neuroporo. ¿Neuroporo qué? Posterior. Posterior. ¿Y cuándo va a cerrar el neuroporo posterior? 2 días Ya después. Exacto, aproximadamente 2 días después del anterior o alrededor del día 26. También ¿Queda se le podría, o no, más bien también se le llama neuroporo caudal. correcto? Sí, Bueno, o ok, neuroporo cefálico también el anterior, ¿sale? sí, Entonces, aunque tenemos estos 3 puntos como muy bien definidos, de acuerdo a la clínica y a las alteraciones de este cierre, pues se han definido en total cuántos puntos de cierre. 5. 5, justamente. Entonces, pues los podemos identificar justo numerados, esos 5 puntos de cierre del tubo neural. El primero que comentábamos ahorita se producía en la región occipital y de ahí se dirigía en dirección cefálica y caudal. Aquí pues está representada toda esta zona del primer punto, conocido como punto dorsal. Bueno, y nada más para que nos ubiquemos, tenemos una vista, ¿qué sería de este embrión? Lateral. Vista lateral, ¿desde qué lado? izquierdo. Izquierda. Entonces vean, esta flechita que nos marca toda esta región, ¿qué zona nos indica? ¿Qué eje le podríamos poner? Ventral. Ventral, justamente. Entonces toda la región contraria sería la región Dorsal. dorsal. Fíjense, lo que se acerca hacia la cabeza, ¿cómo le llamamos? Caudal, A la cabeza. no. Cefálico. Rostral. Bueno, Céfalo, cefálico. Cefálico, justamente. Y hacia el otro extremo, ahora sí hacia la cola, caudal. caudal. Se me volteó el embrión. Sí, justo. Entonces, acuérdense, en el tubo neural, además, como estamos en la región cefálica, pues nos sirve también para ubicar, identificar, orientar sus estructuras, lo que está cercano hacia la cara primitiva. Entonces, esta zona del tubo neural le llamamos lo que está cercano hacia la cara Rostral. rostral, justamente. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Hay un segundo punto, observen, en la región craneal, que se llama así, cefálico craneal, y vean, en la región más cefálica, hacia el punto más cefálico, vamos a tener el punto facial o rostral. Tenemos un cuarto punto entre el craneal y el dorsal, que vamos a llamarle el punto occipital, y por último, en la región más caudal, el punto lumbosacro, ¿sale? Fíjense, ¿qué punto de cierre correspondería con el cierre del neuroporo posterior? El lumbosacro. Lumbosacro. El lumbosacro, justo, y del anterior, El facial rostral.
El facialorostral, justo. El 1 pues queda igual, la región dorsal, y nada más no se olviden del segundo y el cuarto, ¿sale? ¿Queda claro los puntos de cierre? ¿Alguna duda? Sí, Doc. Muy bien. Aquí también es importante resaltar que para que los puntos de cierre lo hagan de manera correcta, este cierre, necesitamos un suplemento que hay que indicar a todas las mujeres embarazadas. ¿Cuál es ese suplemento? El ácido fólico. El ácido fólico. ¿Ya investigaron cuál es el mecanismo del ácido fólico o todavía no? Bueno, se le sigue quedando de tarea entonces. ¿Sale? Van a buscar cómo funciona el ácido fólico en el embarazo y cuál es su importancia en el desarrollo del sistema nervioso, en el tubo neural específicamente. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo está organizado ese tubo neural, que es, pues ya, ahora sí, nuestro punto de partida para estudiar las distintas regiones que conforman al tubo neural, ¿sale? Fíjense, el tubo neural desde la cuarta semana, una vez que se cierra el neuroporo, los neuroporos, incluso durante el cierre, empezamos a ver una división de las regiones del tubo neural. Fíjense, el tubo neural ya habíamos quedado que va a formar sistema nervioso central. Anatómicamente, ¿cuáles son las estructuras que forman al sistema nervioso central? La médula espinal y el encéfalo. Exacto. Entonces, a esta cuarta semana, de manera temprana, podemos observar cómo se empieza a dividir en regiones la región del encéfalo y caudalmente cómo queda la región de la médula espinal. Entonces, fíjense, aquí tenemos justo nuestra división del sistema nervioso central. Entonces, el encéfalo, que tempranamente se empieza a dividir, y caudalmente la médula espinal. Entonces, el encéfalo presenta estas tres divisiones o vesículas primarias, que si seguimos el orden de caudal a rostral, ¿cuáles serían? Rompencéfalo, mesencéfalo, Rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. prosencéfalo. Y vean cómo, conforme se va desarrollando el tubo neural, también lo hace el conducto que pues permanece en su interior y que justamente va a seguir su desarrollo conforme el de las vesículas que se encuentre. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Ahora recordamos las divisiones primarias del tubo neural. Algunas de ellas van a tener una división para formarme vesículas secundarias, ¿sale? ¿Cuál vesícula no se va a dividir y se va a quedar igual? El El mesencéfalo. Mesencéfalo. El mesencéfalo, justamente, ¿sale? A nivel del encéfalo y la médula espinal, pues igual no presenta cambios, sino que se mantiene. Entonces, el rombencéfalo, iniciando por aquí, ¿cuáles van a ser sus divisiones secundarias? Metencéfalo y mielencéfalo. De caudal a rostral, Mielencéfalo y metencéfalo. exacto, ¿sale? Luego, pues tenemos nuevamente al mesencéfalo y por último, las divisiones del prosencéfalo, que otra vez de caudal a rostral, ¿cuáles son? Diencéfalo y prosencéfalo secundario. Exacto, aquí aclaración al prosencéfalo secundario anteriormente, ¿cómo se le conocía desde un inicio? El encéfalo. El telencéfalo, ¿sale? Entonces ya llegaremos a esa especificación cuando lleguemos a ese nivel, pero pues ahorita tómenlo en cuenta que lo van a encontrar así sobre todo en el Carlson sexta edición, ¿sale? ¿Dudas con las divisiones del tubo neural? No. Muy bien. Y ahora, de este lado, quiero que observen
como también el conducto del tubo neural tiene un desarrollo de acuerdo al nivel que comentábamos del tubo neural con el que se relacione. Por ejemplo, fíjense, el conducto neural a nivel, vean, este nivel más caudal del tubo neural, ¿cuál era? La médula espinal. Exacto. Entonces, a nivel de la médula espinal, el conducto neural que va a formar, El canal ependimario. justo, se va a estrechar para formar el canal ependimario. El canal ependimario, anatómicamente, en donde recorre la médula espinal. En la parte del medio, en la sustancia gris. ¿Cómo se llama esa parte de sustancia gris? Pues así, comisura gris. ¿Sale? El conducto ependimario entonces recorre la comisura gris en la médula espinal. Luego, fíjense, si ascendemos ahora a las vesículas del rombencéfalo, en este nivel, el conducto del tubo neural, en lugar de estrecharse, ¿qué le ocurre? Se vuelve más ancho. Exacto, para formarme aquí, ¿qué cavidad? El cuarto ventrículo. Exacto, el cuarto ventrículo. Recuerden, de manera general y clásicamente, los ventrículos cerebrales, ¿para qué sirven? Para contener el líquido cerebroespinal. Contener, nada más. O producir. Producir justamente en los ventrículos se produce el líquido cefalorraquídeo, o más bien llamado cerebroespinal, específicamente en qué estructuras, ¿se acuerdan? Procesos coroides. En los plexos coroideos, justo. Entonces, a partir de los ventrículos, el líquido cerebroespinal tiene que circular hacia qué espacio. Subaracnoideo. Al espacio subaracnoideo. Muy bien, entonces, ¿cómo consigue llegar al espacio subaracnoideo? A través de estos forámenes que se encuentran asociados al cuarto ventrículo, ¿sale? Que vamos a tener, pues, un foramen medial y dos forámenes laterales. Entonces, por aquí, el líquido se va a escapar del sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Ahora fíjense, por encima de las vesículas del rombencéfalo, ¿qué región encontramos? El acueducto cerebral. El mesencéfalo, ¿sí o no? Eso. Y ahora sí, a nivel del mesencéfalo, el conducto neural se va a estrechar para formar el Ahora acueducto, es el acueducto. exacto, cerebral, o también llamado acueducto ¿qué? De Silvio. ¿O de qué otra manera? Mesencefálico. Correcto, si está en el mesencéfalo, pues acueducto cerebral mesencefálico de Silvio, ¿sale? Muy bien, luego por encima del mesencéfalo encontramos, ¿qué vesícula, se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta Diencéfalo. región? El diencéfalo, donde a este nivel el conducto neural se va a dilatar, ¿sí? También, para formarme a este nivel, ¿cuál cavidad? El tercer ventrículo. Así es, el tercer ventrículo. Y desde este ventrículo se van a extender hacia las regiones del prosencéfalo secundario, ¿sí? Estas regiones que van a conformar los ventrículos laterales, ¿sale? Entonces, los ventrículos laterales se forman como extensiones del tercer ventrículo y pues justo por ese motivo permanecen comunicados con ese ventrículo a través de estos forámenes interventriculares, o también llamados de Monro.
¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien. Perfecto. Ahora veamos, en el Carlson van a encontrar esta tablita que nos muestra justamente la organización del tubo neural, fíjense, y cómo pues tempranamente se divide en sus distintas regiones, la médula espinal caudalmente y en la región cefálica el encéfalo, con sus divisiones prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Posteriormente, las vesículas secundarias del prosencéfalo y el rombencéfalo, y en esta región, si se fijan, pues los derivados que vamos a encontrar ya en el encéfalo adulto, ¿sale? Entonces van a revisar esta tablita porque pues justamente vamos tomando como punto de partida el tubo neural y sus divisiones que acabamos de ver, entonces vamos a ir estudiando cómo se desarrollan en dirección rostral. ¿Queda claro o no? Queda claro, Doc. Entonces, con este mapa podemos identificar conceptualmente, pues justamente los derivados, ¿no? Entonces, fíjense, la médula espinal, pues se va a quedar como médula espinal. Acuérdense, la médula espinal, de manera muy general, ¿cómo podríamos describir su organización? A ver, médula espinal, ¿cómo está organizada? Sustancia blanca a la periferia y sustancia gris medial. Al centro, ¿sí o no? No, justo. Luego, el mielencéfalo, ¿qué va a derivar del mielencéfalo? La médula oblongada. O también llamada anteriormente, Bulbo raquídeo. eso, el bulbo raquídeo, ¿sí? Fíjense, del metencéfalo, ¿qué va a derivar? La protuberancia, anteriormente también llamada, Puente. ¿de quién? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Puente de quién? No me acuerdo el epónimo. ¿De Barolio? Puente de Barolio, justamente, ¿sale? Y también va a derivar del metencéfalo el cerebelo, ¿sale? El mesencéfalo, pues acuérdense, se queda igual como mesencéfalo, no tiene vesículas secundarias y sus regiones van a ser un tectum, un tegmentum y los pedúnculos cerebrales. Del diencéfalo, ya como parte del prosencéfalo, fíjense, del diencéfalo se van a formar los tálamos, como epitálamo, tálamo propiamente, subtálamo, metatálamo, a excepción del hipotálamo, que pues en esta edición del Carlos nos dice que viene del prosencéfalo secundario, ¿sale? Y pues del prosencéfalo secundario se forman las vesículas telencefálicas en sus regiones laterales y es justamente en las vesículas telencefálicas donde se desarrolla la corteza cerebral. ¿Queda clara la organización del tubo neural del encéfalo en este momento? Sí, Queda doctor. claro. ¿Cuál era el epónimo de las protuberancias? ¿Puente de quién? Barolio, con V. Ok, gracias. Muy bien. Y pues también lo que quiero que observen en estas láminas, por un lado es como el tubo neural pues no se mantiene, digamos, longitudinal, recto todo el tiempo, sino que, ¿qué le ocurre al tubo neural? Va agarrando forma de fetito. Se dobla. Se flexiona justamente. ¿Cuántas flexuras tiene el tubo neural? ¿Cuántas flexuras tiene? 3. Tres, ¿sale? Entonces tenemos una flexura que les marco con A, una con B y una con C.
La flexura marcada con a nivel de de qué región se produce. Región cefálica. Pero ya de qué vesícula. Fíjense, si identificamos otra vez las vesículas, tenemos una vista lateral del tubo neural. Y entonces, fíjense, esta región del tubo neural más caudal, ¿a qué corresponde? Médula La espinal. espinal. Muy bien, por encima de la médula espinal, ahora como parte del encéfalo, esta región en verde, ¿qué nos marca? Médula Mielen- oblongada. Mielencéfalo, ¿sí o no? Luego, ¿qué sigue? Metencéfalo. Metencéfalo. Luego, ¿qué sigue? Mesencéfalo. Perfecto. Luego, ¿qué sigue? Diencéfalo. Y por último, Prosencéfalo. secundario, ¿sí? Apellido. Prosencéfalo secundario, porque en conjunto con el diencéfalo, a ambos derivan del prosencéfalo en sí, no se les olvide. ¿Queda claro o no? Sí, doc. Entonces, la primera flexura, ¿a qué nivel del tubo neural se formó? Del mesencéfalo. Exacto. Entonces, esta flexura se llama cefálica o mesencefálica. ¿A qué semana se produce? A la tercera semana de gestación. ¿Sale? Luego, segunda flexura en B. ¿Entre qué regiones del tubo neural se forma? El mielencéfalo ¿Y quién más? y el metencéfalo. No, va por el otro lado. La médula espinal. Y la médula espinal, ¿sí? Entonces, esta flexura se llama flexura cervical. ¿Y a qué semana se forma? A la quinta semana, ¿sale? Y por último, en C, se produce esta última flexura, que es la única en la región dorsal. ¿Entre qué regiones del tubo neural? Mielencéfalo y metencéfalo. Exacto. Esta flexura se va a llamar flexura pontina y se va a formar a finales de la quinta, o entre la quinta sexta semana de gestación. ¿Queda claro? Sí, doc. Entonces, con esas tres flexuras queda conformado justamente el encéfalo y pues empieza esta fase de crecimiento, ¿sale? Donde pues vamos a ver cómo de todas las vesículas, cuál es la que va a predominar en este crecimiento, en este desarrollo. El prosencéfalo secundario. Específicamente, sus vesículas telencefálicas para formar justamente la corteza cerebral. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Para complementar esta parte y que también observen cómo va a quedar en el adulto al final del desarrollo, en el NETER de Atlas de Neurociencia, nos muestra esta lámina donde, fíjense, nos muestra otra vez lo que ya comentábamos, las regiones del tubo neural, las regiones primarias, las regiones secundarias, ¿sí? Cuáles van a ser los derivados que ahorita mencionábamos y la relación que tienen también con la formación de los nervios craneales. Y pues ya propiamente en la lámina con los colores respectivos de la tabla, vamos identificando los niveles. Por ejemplo, aquí en el corte sagital, vean, por aquí encontramos el foramen magno. Entonces, debajo del foramen magno, ¿cómo se llamará esta región? La médula espinal. Médula espinal, muy bien. Justo por encima del foramen magno, este primer nivel, en verde, ¿a qué región del tubo neural corresponde o se desarrolla? El Miel. encéfalo. Mielencéfalo. Luego, ¿qué sigue? Metencéfalo. 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 ¿Ya vieron? Metencéfalo. Luego, ¿qué sigue?
Mesencéfalo. Mesencéfalo, muy bien. Luego, Diencéfalo, diencéfalo y la región que más se desarrolla, ¿cuál es? prosencéfalo secundario, Exacto, ¿sale? Organizados ya en el encéfalo adulto, ¿sale? ¿Queda claro hasta aquí la introducción al tubo neural o hay alguna duda? Todo claro. ¿Seguros? Muy bien, pues entonces es todo por hoy con el tubo neural.